Ignacio Osborne ha sido presidente del Grupo Osborne, compañía familiar con 250 años de historia y presencia en más de 70 países. Ignacio previamente fue consejero delegado y en 2017 es nombrado presidente del Grupo Osborne, puesto en el que permaneció hasta el año 2023. Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aula Directiva. Muchísimas gracias, encantado. Vamos a dedicar unos minutos a hablar con el presidente de Osborne, una empresa con mucha solera, 250 años dedicados a la alimentación y a las bebidas, más de 250 años. Y lo vamos a hacer, Ignacio, en primer lugar, pensando qué te quita el sueño, si es que hay algo que te quite el sueño. Bueno, a mí quitarme el sueño literalmente no hay muchas cosas. Yo, gracias a Dios, duermo muy bien, pero si lo tomamos en el sentido en que lo estás haciendo la pregunta, a mí lo que más me preocupa o me quita el sueño en ese sentido es el tema de las personas, la relación entre las personas, cómo trabajar con las personas de la compañía, con nuestros clientes, con la familia, con los accionistas, y cómo desarrollar el mundo del talento y cómo cambian todas estas cosas. Para mí es lo más importante y lo que más me preocupa en ese sentido. Muchos directivos como tú responden parecido, porque trabajar con personas pues supone grandes alegrías, pero también supone en ocasiones pues grandes decepciones o frustraciones. ¿Cómo ha sido tu relación natural con las personas a lo largo de una carrera tan larga? ¿Ha habido más frustraciones que satisfacciones? ¿Has sido capaz de atraer a los mejores contigo? ¿Por qué después de tantos años de carrera todavía te sigue preocupando las personas? Pues probablemente porque lo hago mal. Entonces, yo empecé mi carrera fuera de Osborne, fui a vivir fuera de España, tengo formación de ingeniero, como sabes, y trabajé años en Escandinavia, 7 años en Escandinavia. Cuando volví a España, vi que la relación entre las personas es bastante distinta, y para mí el mundo latino, que pasa en España, en Francia y en Italia, es más complejo, bajo mi punto de vista, que el mundo anglosajón. Entonces hay segundas intenciones, otras cosas detrás de las relaciones que no son tan cartesianas y tan fáciles como pueden ser en el mundo anglosajón. Yo tengo muchos amigos en Noruega, y la relación laboral y luego la relación fuera del trabajo era muy distinta, y aquí está todo mucho más interrelacionado, y eso lo llevo peor, y por eso probablemente, con lo que decía antes medio de broma, es cierto que me cuesta mucho trabajo aprender cómo son las personas, cómo atraer a los mejores a la compañía, luego cómo encaja la cultura de las personas. Muchas veces que entrevistas y contratas a alguien estupendo y resulta que al cabo de los 2 años ves que no ha encajado con la cultura de la compañía. Entonces es un error el no hacer una entrevista más sociológica o psicológica que técnica a la hora de formar los equipos, ¿no? Claro, porque las personas trabajan en una compañía como Osborne, pero las personas son también los consumidores y los clientes de Osborne. ¿Cómo has hecho estos años que has presidido, que presides la compañía, para estar cerca de esas personas que son los consumidores y los clientes? Bueno, pues al final trabajándolos, ¿no? Y ahora el mundo digital nos ayuda muchísimo a eso, porque antes la publicidad era una publicidad más genérica. En España había una única cadena de televisión, entonces si tú tenías suficiente dinero, lo ponías en televisión española y ya habías irradiado, transmitido tu producto o tu mensaje a todo el mundo. Ahora es todo mucho más disperso, más que tiene la mala cosa de que no puedes hacer una publicidad genérica, pero la buena que puedes ir más directamente a cada uno de los clientes. Entonces ese cambio lo he visto yo a lo largo de mi vida profesional en Osborne de una forma muy, muy grande, y sobre todo que lo que se transmite a los consumidores son ya cosas bastante distintas. Osborne es una empresa que ya cabalga en 3 siglos y que tiene presencia en prácticamente todo el mundo, ¿no? En 70 países estáis presentes, ¿no? A lo largo de la historia y a lo largo de las geografías os habéis encontrado con muchos clientes y muy diferentes, y además con esos clientes que cada vez cambian más o que cada vez son más variados, ¿no? ¿Cómo habéis sido capaces de gestionar
toda esa cantidad de cambios, incluso pues, situaciones en las que hoy pues, un producto alimenticio está mejor visto que otras veces, o que el alcohol está prohibido en algunos sitios o está mal visto. ¿Cómo lo habéis gestionado? Bueno, se ha ido cambiando. Hablabas antes de la celebración del 250 aniversario, se hablaba del archivo histórico que tenemos y el trabajo que hemos hecho el año pasado, y eso te da una visión muy interesante y muy relativista de las cosas que pasan, ¿no? Que nos parece que ahora todo es lo que está pasando hoy, que es así, Internet y la llegada al consumidor, las redes sociales, etcétera, pero que históricamente, que por cierto han sido cabalgando 4 siglos, claro, 18, 19, 20, 21. Históricamente, los comienzos de la compañía solamente se dedicaban a vino de Jerez y prácticamente el 100% del mercado, el del producto, llegaba a Londres y desde Londres se distribuía al mundo entero y se iba a Asia, a América, a Rusia, a todos lados. Y ahí los clientes, más que los consumidores, eran los que diseñaban el producto. O sea, ellos venían al puerto, a la zona de Jerez, a diseñar el producto que querían, se iba a Londres, luego ellos lo distribuían a su vez, algunos lo embotellaban, otros no, y ahí se iban adaptando ya no a los gustos, sino al diseño. Eso era totalmente hecho a medida de los clientes. Y eso te hablo, pues eso hace 200 años. Luego hemos ido desarrollando pues, todo lo que es las marcas, el marketing, etcétera, en el siglo XX, y ahora pues estamos en el proceso de estar más en redes sociales, y ahí sí que llegas mucho más directo al consumidor, cosa que las compañías antes no llegábamos. Las compañías antes teníamos distribuidores, tanto en retail como en Horeca, pero no teníamos contacto directo con el distribuidor final más que con la publicidad, pero no nos decía nada el consumidor final de vuelta, ¿no? Y eso ahora es un cambio total, con lo cual al final tienes que tener una organización lo suficientemente ágil y rápida para adaptarse a lo que te toca cada año. Mi colega Nieves Álvarez de JIC habla siempre del poder de los consumidores con la tecnología, ¿no? Hoy un consumidor insatisfecho se convierte pues, en un activista que exige vuestra atención. Hace 50 o 60 años un consumidor insatisfecho pues, era una persona frustrada que de verdad que no tiene ningún impacto, ¿no? Efectivamente, Ignacio, la tecnología lo ha cambiado todo, también los trabajos, y hay muchas tareas pues, que ya no se realizan dentro de compañías como Osborne. Vamos a una empresa con cada vez menos trabajadores. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Más allá de que igual cuando toque vivirlo ya no eres presidente de la compañía, pero ¿qué consecuencias sociales tendrá que cada vez haya menos trabajo, que muchos sean sustituidos? Eso es más complicado. Yo creo que lo que está pasando es que están cambiando las formas de trabajo, ¿no? No sé si habrá al final mucha menos mano de obra que ahora, depende mucho también del crecimiento de la población y de cuánta gente joven. Es distinto lo que va a pasar en Europa a lo que va a pasar en India o lo que va a pasar en África, pero al final yo creo que las compañías y los procesos y los sistemas se van a ir adaptando, y para mí lo más importante es que se adapte la formación. Yo creo que llevamos muchos años pidiendo en España sobre todo que haya un pacto interpartidos de muchas cosas. Yo creo que la política internacional, el tema fiscal, el tema tal, es importante que haya pactos, pero para mí el más importante es el de la educación. De verdad hagamos un pacto por la educación para tener una educación tanto primaria como universitaria, adaptada a los tiempos que estemos, que sea flexible y que empecemos a formar. Tengo una sobrina, una hija mía que ha hecho telecomunicaciones y me hablaba que cuando estaba en primero ya acabó, no quería hablar, no le interesaba nada hablar con los que estaban en cuarto o en quinto porque eran unos carrozas que ya estaban anticuados. Entonces, si eso le pasa durante el estudio de telecomunicaciones, ¿qué le pasará luego en la vida laboral? Entonces yo creo que hay que adaptar la formación a los profesionales que vamos a necesitar en el futuro y no a los que necesitábamos hace 20 años. Así es, eso también nos exigirá que esa formación a lo largo de la vida deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad, ¿no? Y que pues no solo desde lo público, como reclamaba, sino también las propias compañías ofrezcáis pues, la suficiente capacidad de reciclarse a los trabajadores, porque en qué cabeza cabe que
que si terminas de estudiar con 23 no vuelvas a actualizarte Claro. en la vida. Tendrás que seguir actualizándote, igual ya no será la tarea de la universidad, sino será la tarea de la empresa. Sí, pero yo creo que no solamente para la propia empresa y para los propios personas que trabajan en la compañía, sino también para el entorno que tiene. Yo creo que hay muchos buenos ejemplos en España de compañías privadas que han iniciado el tema de la formación profesional dual y no han esperado a la administración que lo haga, y eso ha sido tractor de otras escuelas de formación profesional que han hecho formación profesional dual. Nosotros, la fundación nuestra, que es pequeñísima y es muy orientada a los sitios pequeños donde estamos, hace un trabajo de formar a jóvenes con altas posibilidades de no conseguir un trabajo en su vida, porque son pues, familias desestructuradas y tal, y hemos empezado en el puerto, llevamos ya como 6 o 7 promociones de 20 o 30 jóvenes para la formación para hostelería, pero no para Masterchef o para estrellas Michelin, sino para que consigan su primer trabajo, que sepan llegar puntuales, que sepan hablar con sus jefes, con sus compañeros, con sus clientes de una forma ordenada y tal, y estamos consiguiendo gente que probablemente no iba a trabajar nunca, un 100% casi de reinserción laboral, en un curso de 6 semanas solamente. La hostelería de la zona está encantado porque vienen a coger gente allí. Entonces, cosas como esas pequeñas, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, son obligación de las compañías, no solamente para las personas que trabajan en la compañía, sino para el entorno. Y yo creo que está bien pedir cosas a la administración, pero yo creo que hay que dar más de lo que damos la sociedad civil en general. Ignacio, estás cerca de cumplir 70 años, tienes toda una carrera de la que puedes estar muy orgulloso, pero también en esa carrera pues ha habido momentos diferentes, ¿no? Igual que pues a lo largo de la historia y la vida de un país, pues hay coyunturas positivas y negativas. Quizás el momento más duro que te tocó vivir fue la pandemia, estando en lo más alto de la empresa familiar. Sí, no sé si es porque ha sido muy reciente, pero eso fue muy duro. Nosotros seguimos teniendo una parte importante de nuestro negocio en España, y nuestro negocio en España tiene una parte muy grande en hostelería, con lo cual en marzo del 2020 nuestro negocio se nos puso a cero, la mitad prácticamente. Internacional siguió funcionando y la parte de retail en España también, pero fue muy duro, sobre todo la responsabilidad de 1000 y pico empleados, de muchos accionistas que hubo que cortar dividendos, hubo que reducir salarios, inversiones y tal. Y yo creo que en esa época el Consejo de Administración afortunadamente se implicó muchísimo. Yo creo que tuvimos como 15 consejos telemáticos en 3 meses o en 4 meses para tomar decisiones que eran importantes, y importante compartirlas con el Consejo. Y para mí fue el más complicado, sobre todo por la incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar. Pero ahí en ese momento también te das cuenta la respuesta positiva de las personas, ¿no? Entonces, la parte buena de momentos de crisis como ese es cómo reacciona mucha gente para sacar adelante el tema, y bueno, y al final salió, pero hubo momentos de grandísima incertidumbre, ¿no? Has trabajado desde España, pero para el resto del mundo, has trabajado en el resto del mundo para otros países, por tus venas corre sangre española, pero también sangre inglesa. Por todo eso, me gustaría preguntarte por uno de los temas del momento, ¿no? que es la diversidad, que es esa mentalidad abierta ante, ¿verdad?, una situación en la que hay cierto auge de los populismos o cierto auge de la polarización e incluso del sectarismo, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este momento, o quizás también lo relativizas teniendo en cuenta que estas cosas pueden pasar, ir, venir? Bueno, me ayuda esa relativización que te contaba antes de nuestra historia, pero al final es una situación compleja que tienes que gestionar. Lo que a mí me choca mucho y muchas veces no entiendo muy bien es la gran distancia, el gran socavón que existe entre algo que ahora está en los medios constantemente y que es importante y tal, que es la política, y lo que es el mundo real de la economía. Y eso lo viví también en la pandemia, que hay muchísimas personas extraordinarias trabajando en la administración del Estado,
con el que entiende el tema de los sectores, entiende las empresas, entiende lo que hay que hacer. Hicimos unos trabajos extraordinarios durante la pandemia con la Federación de Alimentación, con la FIAP, para ayudar a la hostelería. Hicimos papeles para pedir a la Administración cómo creíamos que era la mejor forma de que cuando saliéramos de la pandemia se recuperara la hostelería, etc. Y luego salían cosas en el BOE totalmente distintas. Entonces, para mí hay un socavón bastante grande que no entiendo mucho, y tengo muchos amigos en la Administración, que no entiendo muy bien realmente por qué pasa eso, porque yo creo que sería más fácil el que se hubiera más comunicación entre lo que es el legislador y lo que es el mundo real, ¿no? Creo que estamos en una sobrelegislación tremenda, pero yo creo que es factible, porque la comunicación de las muchas asociaciones que hay trabajando con la parte pública y la parte privada funcionan muy bien, a nivel pequeño, a nivel sector, a nivel regional, pero luego hay una parte macro que diverge un poco, y eso yo no me atrevo a criticarlo simplemente porque creo que no lo entiendo. Vamos a ir hacia una tercera parte de nuestra conversación más personal, en la que te pediremos también ese esfuerzo pues de hablar de ti mismo, ¿no? Y tiene que ver con los referentes que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Si has tenido pues algún empresario, algún directivo, alguna directiva en la que te has fijado, alguna persona que te ha marcado y que ha guiado pues tu carrera profesional. Bueno, yo he tenido la suerte de estar mucho tiempo en el Instituto Empresa Familiar, y fui presidente del 16 al 18, y ahí he conocido muchísimos empresarios referentes que de cada uno he aprendido mil cosas, muchos de ellos fundadores de compañía. Pues me acuerdo pues de los hermanos Puig, especialmente Mariano, a Tomás Pascual, a muchos referentes a Rafael del Pino, a todos los que fueron el germen del Instituto Empresa Familiar, que estar en una mesa pequeña hablando con ellos y en la junta directiva y tener la suerte de oírles y de comunicar con ellos, pues de todos he aprendido mucho. También he aprendido, yo soy consejero de una compañía francesa de quesos, que es Bongren, que ahora se llama Savencia, y yo conocí al fundador, que fue por el que me nombraron consejero en una sociedad cotizada. El fundador fue el que inventó el Caprice de Dieu después de la Segunda Guerra Mundial, y empezó la compañía de cero, y ahora es una compañía de 20.000 empleados, y tengo la suerte de ser consejero con sus hijos, que son de mi edad, pero el que conocí, con el que tuve relación al principio, es Jean-Noël Bongren, que era una persona también de la que aprendí muchísimo. En fin, yo he aprendido muchas cosas de muchos, sin haber tenido mucha relación. A mí me ha influido mucho en mi vida laboral una entrevista que le oí a una persona que tú seguro que lo conoces, que es Pedro Luis Uriarte, que él, cuando lo nombraron, no sé si fue consejero delegado o director general, no me acuerdo, y le hicieron una entrevista, y él decía que a todos sus directivos del equipo del comité de dirección les obligaba, como parte de su bono anual, a demostrarle que son sustituibles en un año. Y a mí eso me impresionó mucho y lo he utilizado. Yo creo que el hecho de tener una organización donde nadie se encuentre prescindible y que se quede con información para ser más poderoso y cosas de esas, yo creo que eso, y él probablemente no, seguro que no lo sabe, que es referente mío porque lo leí en un periódico, pero me impactó. Entonces yo creo que he aprendido mucho de muchos. Hoy mismo se lo voy a contar al que fue consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte, que por otra parte, pues después de dejar el banco, pues sigue muy activo y es un inversor además muy relevante y que sigue apostando por nuevas compañías. Estamos en esta parte más personal y nos has citado algunos referentes. También hablaremos de cómo, nos gustaría escucharte, de cómo has gestionado los malos momentos y cómo gestionas los buenos momentos. Se habla también de que el ego de los directivos, si no está embridado, se puede hacer que el caballo se desboque. ¿Cómo has luchado contra el ego? Uy, mal, he luchado mal, pero yo creo que eso te lo da
la política y la cultura de la compañía y la forma de dirigir la compañía, más que con actuaciones puntuales. Yo creo que eso es un trabajo de todos los días y al final el equipo directivo te conoce, al cabo del tiempo sabe cómo actuar y para mí eso no es, como te decía antes, para mí el tema de las relaciones humanas es un tema importante y que, como preguntabas al principio, de los que más me quita el sueño, pero no me quita el sueño la forma de combatir el ego ni nada. Yo creo que al final eso hay que hacerlo con el día a día, con el ejemplo, yo no soy burócrata, pero sí soy muy de procedimiento, de tener las reglas de juego claras, tanto a nivel de gestión, como a nivel de consejo, como a nivel de accionistas, y yo creo que eso ha trabajado muchísimo en la compañía y la compañía en general ha trabajado mucho en eso para organizarlo, porque hay que organizar una compañía y las personas que trabajan en la compañía, pero también tienes que organizar a 343 accionistas de forma ordenada, todos familiares y tal. Entonces, eso pues al final hay que hacerlo pues en los momentos malos, con espíritu deportivo, y decir, bueno, esto es un momento que hay que atajar y ya pasará y tendremos las herramientas para arreglarlo. Los momentos buenos, a mí me pasa una cosa muy curiosa que me pasaba también en el deporte, que es que dura muy poco tiempo, porque el día que estás peleando por una operación y te sale, al día siguiente dices, bueno, ahora hay que implantarlo y tal, y entonces la celebración es muy corta. Ignacio, en esta casa tenemos una apuesta clara por la diversidad, por el talento senior, por el talento femenino. Creo que va a haber un hito en la historia de Osborne en los próximos meses importante, ¿no?, en este campo. Sí, ya lo hemos comunicado. Nosotros en el plan de sucesión que tenemos de los puestos claves del Consejo, pues tenemos una recomendación, un límite de edad para los puestos ejecutivos, para el presidente, el consejero delegado, el secretario del Consejo, una recomendación estatutaria que lo pusimos como parte de nuestro gobierno corporativo, y este año me tocaba a mí, como con un año y pico de antelación, como hemos hecho en otras ocasiones, la Comisión de Nombramiento y Retribuciones ha hecho un trabajo previo que ha presentado al Consejo, el Consejo lo ha discutido, lo ha hablado, y en septiembre del año pasado pues se decidió nombrar a la primera mujer presidenta de Osborne en 250 años, que haremos el relevo en un par de meses. Le damos la bienvenida a Sofía Osborne, primera presidenta del Grupo Osborne en 250 años. Qué buena noticia, pero al mismo tiempo te damos las gracias a ti, actual presidente, por estos minutos de calidad que hemos podido compartir, y estamos seguros que seguiremos teniendo noticias tuyas allá donde estés, que seguro serán de alto desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iñaki. Gracias.